Hace casi 800 años, San Francisco de Asís representó el nacimiento de Jesús en Greccio, un pueblo italiano encaramado a una colina en el Alto Lacio a 90 kilómetros de Roma. El primer Belén fue viviente. La única estatuilla fabricada en terracota era la del niño, obra de la señora Alticama, esposa del noble señor que controlaba el lugar, Giovanni Belita. De aquella localidad se enamoró Francisco de Asís cuando volvió de Tierra Santa. Allí fue donde un par de semanas antes de la Navidad del año 1223 representó el nacimiento de Jesús después de convencer al noble Belita y a su mujer para que le ayudaran. Echó mano de sus primeros compañeros religiosos y de la gente del lugar, humildes agricultores y ganaderos, por lo que no le debió resultar difícil encontrar a quienes hicieran de pastores. Para darles mayor realismo a la escena, introdujo en el portal al buey y a la mula, de los que no hablan, desde luego, los evangelistas Lucas y Mateo, pero que habían colado en la tradición cristiana algunos de los evangelios apócrifos. La tradición cuenta que durante la misa, en la cueva, en aquella Nochebuena de 1223, apareció en el pesebre un niño de carne y hueso, al que el propio Francisco tomó entre sus brazos. A partir de ese momento, es costumbre representar el nacimiento de Jesús y se difundió por toda Italia, siendo unas décadas más tarde que se creó el primer Belén con figuras. Se discute si el primer Belén fue creado en 1283 o hacia 1291, ocurriendo durante el pontificado del Papa Nicolás IV. El escultor florentino Arnolfo di Cambio esculpió por encargo del Papa un conjunto escultórico de 8 figuras en mármol para arropar las reliquias de la cuna de madera del Niño Jesús que se encontraban en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Inicialmente, la tradición belenística se apoderó de toda la Toscana y se extendió inmediatamente al reino de Nápoles. El Belén napolitano más antiguo conservado en España es el Belén de Jesús de Palma de Mallorca. En las Navidades de 1760 se montó el Belén en el Palacio del Buen Retiro de Madrid. El Belén napolitano de la familia de Carlos III fue desembalado con mimo y cuidado por operarios de palacio. Pintores de cámara y arquitectos se disponían a montar la variedad de escenas costumbristas que daban vida a aquella maravilla. Un espectáculo de movimiento y juego de luces que aquel año dejó con la boca abierta a niños y mayores de la sociedad española del siglo XVIII. La principal aportación de Carlos III fue introducir en la tradición española y convertir el Belén en una divertida y elegante práctica de ocio navideño. No solo como meros espectadores, sino también como parte activa en la composición del mismo, tal y como sucedía en el reino de Nápoles que acababa de dejar atrás. Ya existían en nuestro país, antes de la llegada del nuevo monarca Carlos III,
belenes originarios de aquellas tierras italianas, y en Madrid ya había 34 figuras procedentes de Nápoles que fueron colocadas en 1730 en el nacimiento del monasterio de las Descalzas Reales. Montar el Belén suponía toda una fiesta. Figuras desde 15 y 35 centímetros de altura, cuyas extremidades, talladas en madera, se movían gracias a su armazón de alambre recubierto de estopa. Al ser articuladas, permitían cambiar de posturas y variar el montaje de un año para otro. Las figuras eran modeladas con terracota en la fábrica de porcelana de Capodimonte, creada por el rey, a semejanza de la mayor manufactura de Europa en su género, la de Meissen. Los aristócratas de la época aspiraban a que su Belén levantara la envidia de quienes acudían como invitados a sus palacios por Navidad. La casa ducal de Medinaceli fue de las primeras en atreverse a tan grato divertimento. Por su palacio madrileño desfilaban no solo la aristocracia o la propia familia real, sino también todo el pueblo madrileño. Carlos III mantuvo esta afición durante toda su vida, afición que fue continuada por su hijo Carlos IV y por el infante don Gabriel. Cada año mandaba adquirir las mejores figuras que existieran en los mercados de Nápoles para ampliar su colección. En total llegó a contar con casi 6.000 piezas entre figuras, animales y accesorios que adornaban las diferentes escenas como la posada, el mercado, la taberna o la adoración. El paso del tiempo provocó la pérdida de parte de sus piezas, la mayoría conservadas hoy en el Palacio Real de Madrid. El Belén que coleccionó el infante don Gabriel fue heredado por sus descendientes y hoy es propiedad del Estado y se puede contemplar en el Museo Nacional del Colegio de San Gregorio de Valladolid. Desconocemos si en las Navidades de 1788 se armó el Belén en Palacio. Demasiada tristeza para celebraciones, pues quien más disfrutaba con aquel montaje había fallecido a la madrugada del 14 de diciembre de aquel mismo año. Carlos III, quien no tuvo más norte que el de la felicidad de sus vasallos, hubiera deseado que su Belén se exhibiera no solo en aquella triste fecha, sino para siempre. Y así fue. Las puertas del palacio se siguieron abriendo todas las Navidades para que su Belén siguiera maravillando a su pueblo.